En 1994, todos esperaban el que prometía ser el duelo más legendario en la historia de la Fórmula 1. Senna contra Schumacher, la leyenda contra el futuro, el tricampeón más temido de su época contra el joven prodigio que había llegado para cambiarlo todo. Pero el fin de semana en Imola no entregó un enfrentamiento, entregó una tragedia que nadie olvidaría jamás. El viernes, un piloto estuvo a punto de morir tras un accidente brutal. El sábado, otro se estrelló a más de 300 km/h y no volvió a abrir los ojos. Y el domingo, el piloto más grande de su generación impactó contra un muro y fue el segundo piloto del fin de semana en perder la vida. Todo eso ocurrió durante el Gran Premio de San Marino de 1994 y nadie hizo nada. Ni la FIA, ni los equipos, ni los organizadores. No se suspendió la carrera, ni se canceló el evento, porque detenerlo significaba perder millones de dólares. Y todos los que podían frenarlo eligieron lo mismo: proteger el negocio por encima de la vida de los pilotos. Por eso se ignoraron las advertencias, se manipuló la información y se ocultaron las muertes. El resultado, el juicio más largo, frustrante e injusto en la historia de la categoría. 11 años que terminaron sin culpables ni condenas, a pesar de que las pruebas eran claras. Este gran premio expuso la peor cara del automovilismo. Una tragedia que paralizó a todo un país y lo dejó de luto. Una tragedia que todos vieron venir y que pudo y debió evitarse, pero que, por pura codicia, nadie quiso detener. Hoy te contaré todo lo que ocurrió durante el fin de semana más trágico en la historia de la Fórmula 1. Las tragedias, las terribles decisiones que se tomaron, quiénes fueron los responsables y las consecuencias. Y quédate hasta el final para que entiendas cómo estos sucesos cambiaron la historia del deporte para siempre. La temporada de 1994 comenzó con una sorpresa que nadie vio venir. Michael Schumacher wins the Pacific Grand Prix. Michael Schumacher dominaba con autoridad y lideraba el campeonato tras ganar las dos primeras carreras. Ayrton Senna, en cambio, aún no había sumado ni un solo punto. Dos abandonos consecutivos lo dejaron con una presión enorme y una ansiedad creciente por revertir la situación. We are here starting from zero, so basically our championship starts here. It's not a comfortable position to be in, but that's the reality. Pero lo más preocupante no eran los resultados, sino el contexto. Ese año, la FIA decidió eliminar todas las ayudas electrónicas, control de tracción, suspensión activa y frenos asistidos. La Fórmula 1 volvió a tratarse de los pilotos, pero también los dejó más expuestos que nunca. La idea era nivelar la competencia y frenar la ventaja de los equipos más ricos, como Williams, que venía de arrasar en 1992 y 1993 gracias a esas tecnologías. Debido a ese dominio, para 1994, Senna fichó por el equipo británico buscando exactamente eso: unir al mejor piloto con el mejor equipo. Todo apuntaba a una temporada de dominio absoluto por parte de Senna. Sin embargo, nadie se esperaba lo que estaba por ocurrir. Por otro lado, muchos advirtieron que quitar tecnología sin rediseñar los autos iba a ser un desastre. Y el auto de Williams era la prueba perfecta. Era rápido, sí, pero también nervioso e impredecible. Senna lo sentía inestable y lo demostró en cada vuelta de prueba, donde luchaba más por mantenerlo en pista que por buscar el límite. En las dos primeras carreras sufrió trompos y abandonos. Tanto él como su compañero Damon Hill expresaron su frustración. El auto era extremadamente difícil de conducir, pero la diferencia entre ambos era clara. Senna afrontaba esos problemas con una habilidad muy por encima del resto e hizo de todo para intentar adaptarse. Probó en Nogaro, dio indicaciones y exigió cambios. Además, dejó claro que no le gustaba la posición del volante ni la columna de dirección. Por ello, le pidió al equipo que lo ajustara todo y Williams aceptó, pero no rediseñó nada. Simplemente cortaron la columna original y la soldaron con una pieza adicional para alargarla. Una solución improvisada y peligrosa. A pesar de los cambios, Senna no estaba tranquilo y no tuvo miedo de decirlo. En una entrevista dijo:
mais carros rodando, saindo da pista, mais emoção pro público, né? Pra gente até o ponto que não acontece nada. Não acontece alguma coisa, não é muito confortável. Y lo peor es que no era el único que lo sentía. Varios pilotos cuestionaron la seguridad, no sabían cómo iban a responder los autos sin las ayudas y nadie confiaba del todo en lo que estaban manejando. A pesar de eso, la temporada siguió, las carreras continuaron y todos cruzaron los dedos esperando que no pasara nada. La primera señal llegó el viernes con un terrible accidente que debió haber detenido todo. En plena sesión de clasificación, Rubens Barrichello perdió el control de su auto en la variante Baza. Se golpeó violentamente contra el borde de una chicana improvisada cuando iba a más de 225 km/h. Su auto despegó, se estrelló contra las barreras y dio varias vueltas en el aire antes de aterrizar y detenerse boca abajo. Barrichello quedó inconsciente, se tragó la lengua y no se movía. Porque morí 6 minutos, no respiraba ni nada. Afirmó el brasileño años más tarde. Me pasé un mes sin recordarme de las cosas, entonces seguramente yo visité la muerte. Los médicos actuaron de inmediato. Entre ellos estaba Sid Watkins, el neurocirujano que llevaba años luchando por la seguridad en la Fórmula 1. Y gracias a él, Rubens sobrevivió. Pero para Senna, este fue un golpe durísimo. Rubens Barrichello era más que solo un compatriota, era su amigo cercano. Lo conocía desde que era pequeño, le había pagado sus primeras competiciones de karting y ahora lo veía en una situación crítica. Por eso, cuando se enteró del accidente, corrió al hospital y se quedó allí hasta que Barrichello abrió los ojos. No es de extrañar que la primera persona que Rubens viera al despertar fuera Ayrton. Luego de asegurarse de que su amigo estuviera a salvo, Senna volvió al paddock y respondió lo siguiente cuando le preguntaron por el estado de su compatriota. It's alright. It's alright. He's shocked, of course, but he's alright. Barrichello fue afortunado, solo tuvo una esguince en la muñeca y una fractura en la nariz. Senna, por su parte, volvió a la pista y a pesar de un trompo, marcó el mejor tiempo del viernes. Pero su mente estaba en otro lado. La Fórmula 1, en cambio, no mostró preocupación alguna. No se suspendió la jornada, nadie cuestionó nada. El accidente fue brutal, pero no suficiente. Debido a las heridas, Barrichello no volvió a subirse al auto durante ese fin de semana. Era solo viernes, pero ya todos sabían que algo no estaba bien, que algo terrible podía ocurrir en cualquier momento. Pero antes de continuar, si estás disfrutando este video, suscríbete. El sábado, la tragedia dejó de ser solo una advertencia y se volvió realidad. Roland Ratzenberger era un debutante, un apasionado que luchó durante años por llegar a la categoría y que finalmente estaba viviendo su sueño. Pero ese sábado todo cambió. Durante la clasificación, su auto sufrió daños en el alerón delantero y en la vuelta siguiente, el alerón se desprendió cuando iba a más de 300 km/h, por lo que el auto perdió carga aerodinámica y se volvió incontrolable. Ratzenberger no pudo girar ni frenar y se fue directo contra un muro de concreto en la curva Villeneuve a 314 km/h. El impacto fue devastador y la muerte instantánea. La sesión se detuvo de inmediato. Los médicos llegaron en menos de un minuto y el Dr. Sid Watkins se unió rápidamente. Todos vieron que Roland estaba inmóvil y la tensión era total, pero nadie dijo nada. Cuando Senna se enteró, se subió a un safety car y rompió el protocolo. Fue directo al lugar del accidente. Vio el cuerpo, el casco destrozado, la sangre y el silencio. Por esta acción, Dirección de Carrera lo reprendió, a lo que Ayrton simplemente respondió: alguien tiene que preocuparse. Después de lo ocurrido, la FIA, en lugar de suspender la clasificación, hizo algo mucho peor. Y aquí es donde todo se vuelve muy oscuro.
Según la ley italiana, si alguien muere durante un evento deportivo, este debe cancelarse de inmediato y se inicia una investigación penal. Así que, para evitarlo, decidieron no declarar la muerte de Ratzenberger en el circuito y lo trasladaron en helicóptero al hospital. Fue un encubrimiento, una decisión deliberada, otra prueba de que el espectáculo valía más que una vida. Finalmente, se confirmó de manera pública la muerte del piloto austriaco y Senna quedó destrozado. Lloró sobre el hombro de Sid Watkins, su amigo y médico personal. Watkins trató de convencerlo de no correr el domingo, en una conversación que pudo haber cambiado completamente el destino del piloto brasileño. Sabía que algo estaba mal y Ayrton Senna, uno de los hombres más rápidos del mundo, empezó a sentirse más vulnerable que nunca. El domingo amaneció con un silencio absoluto en el paddock. No solo era por respeto a Roland, sino que había una tensión casi insoportable, una mezcla de duelo, miedo y resignación. En la mañana del 1 de mayo, los pilotos se reunieron como siempre antes de la carrera, y antes de iniciar, guardaron un minuto de silencio por Ratzenberger. Algunos apenas lo conocían, pero todos sabían lo que significaba. Lo que le ocurrió a él también podía pasarle a cualquiera de ellos. La charla fue intensa. Discutieron medidas de seguridad y acordaron reactivar la GPDA, la asociación de pilotos que había estado inactiva durante años. Senna lideró la iniciativa. Junto a Gerhard Berger y Michael Schumacher, asumiría como uno de los 3 primeros directores. La idea era comenzar a trabajar de inmediato, antes del próximo Gran Premio en Mónaco. Senna también aprovechó la presencia de Gerhard Berger para mencionar una preocupación que venía guardando: la velocidad del auto de seguridad durante la vuelta de formación. Algo que terminaría siendo crucial horas después. Luego de la reunión, ocurrió algo totalmente inesperado. Ayrton se cruzó con Alain Prost y en lugar de ignorarlo como lo solía hacer, lo detuvo para conversar. Le dijo que no todo era como parecía, que él no era su enemigo y que, si algo le pasaba, quería que cuidara la causa de la seguridad en su nombre. Ante esto, Prost quedó sorprendido. Años más tarde, el francés contó: "Me sorprendió mucho. Normalmente ni siquiera me saludaba si nos cruzábamos". La mañana continuó y, a medida que se acercaba la hora de la carrera, el comportamiento de Senna se volvió mucho más introspectivo. No fue comunicativo, no hizo bromas, no sonrió. Posteriormente, sus ingenieros lo describieron como serio, pero distinto, como si su mente ya no estuviera ahí. Y justo antes de la carrera, Sid Watkins lo intentó una vez más. Le pidió que no corriera, que pensara lo que estaba en juego. Pero Senna fue claro y le respondió: "No puedo rendirme". Y no lo hizo. Aunque todos los síntomas estaban ahí, aunque el miedo lo envolvía, aunque su instinto le gritaba que algo iba a pasar, no se rindió y siguió adelante. Había conseguido la pole el viernes, a pesar de no haber salido a clasificar el sábado después del accidente de Ratzenberger. A su lado, en la primera fila, estaba Michael Schumacher. Y de esa forma, todo quedó preparado para lo que culminaría en la mayor tragedia en la historia del deporte. Desde el primer segundo, todo fue un desastre. Apenas apagaron las luces, el auto de JJ Leto quedó completamente detenido en la parrilla. Y segundos después, Pedro Lamy lo embistió desde atrás a más de 180 km/h. El impacto fue tan violento que trozos de fibra de carbono salieron volando como metralla, cruzaron las barreras y cayeron directamente sobre el público. 9 personas resultaron heridas, 8 espectadores y un policía. Estaban en una zona que nunca debió estar tan cerca a la pista, pero nadie se preocupó por eso. ¿Y qué hizo la organización luego del accidente? Nada. No detuvieron la carrera, no evaluaron el daño, no revisaron el estado del público, nada. Simplemente sacaron el safety car, un Opel Vectra común sin preparación para controlar un grupo de autos de Fórmula 1. El mismo que ya había sido motivo de preocupación en la reunión de pilotos antes de la carrera.
Senna y Berger habían advertido que ese auto no era lo suficientemente rápido para mantener los neumáticos en temperatura. Ayrton, que lideraba, gesticulaba desesperado para que el coche acelerara, pero era inútil. Era tan lento que los neumáticos y frenos de los monoplazas se enfriaron peligrosamente. Y en una época sin control de tracción ni frenos asistidos, eso era una receta para el desastre. Después, se supo que los frenos del auto de seguridad se habían sobrecalentado en la primera vuelta y empezaron a fallar. El propio piloto del auto de seguridad tuvo que reducir la velocidad para evitar causar un accidente. Años después, él mismo reconoció que el auto no era el adecuado y no entendía cómo alguien había probado su uso en una competencia de ese nivel. Sin embargo, ahí estaba, en el peor momento, en el lugar equivocado, sin margen de error, y todo porque la Fórmula 1 seguía dispuesta a jugar con las vidas de sus pilotos para proteger su dinero. Una vez que estaba libre de escombros y que el auto de seguridad fue retirado, la carrera se relanzó al final de la vuelta 5. Senna se encontraba en la punta. Detrás, Michael Schumacher lo seguía de cerca. Estaban manejando casi pegados, y mientras Michael presionaba, Ayrton respondía, porque a pesar del tanque lleno y los neumáticos aún fríos, Senna volaba en pista. Schumacher no logró igualar la velocidad del líder y comenzó a quedarse atrás rápidamente. Esto preocupó al profesor Sid Watkins. Sintió que algo andaba mal. Se giró hacia Mario Casson y le dijo en voz baja: va a haber un maldito accidente en cualquier momento. Y lamentablemente tuvo razón. En la vuelta 7, con Senna aún al frente, su Williams siguió de largo al llegar a Tamburello, una curva de altísima velocidad sin escapatoria. Iba a 305 km por hora, y aunque logró frenar hasta 211, no fue suficiente. Senna bateu forte. El auto impactó contra el muro de concreto violentamente. La rueda delantera derecha, junto con parte de la suspensión, se desprendió y atravesó su casco. Esto le provocó fracturas fatales en el cráneo y una hemorragia interna irreversible. Senna no se movía. Las cámaras, por un instante, mostraron la imagen, y aunque la cortaron rápidamente, ya era tarde. El silencio del circuito decía más que cualquier reporte, y cuando los médicos llegaron, su cabeza giró unos milímetros. Esa fue la única señal de vida. A las 14:17 hora local, se mostró la bandera roja y la carrera fue detenida. Luego del trabajo de los médicos para retirar al piloto del auto y auxiliarlo, Senna fue trasladado en helicóptero al Hospital Maggiore de Bolonia, pero todos sabían que no volvería a subirse un auto. En su cockpit encontraron una pequeña bandera austriaca. Senna planeaba homenajear a Roland Ratzenberger si ganaba la carrera, pero no pudo hacerlo. Y, a pesar de todo lo que había ocurrido y de lo que aún podía ocurrir, el evento no se detuvo, porque todavía había una carrera por terminar. Pero antes, si estás disfrutando este video, suscríbete. Pasaron 37 minutos desde que Ayrton Senna fue evacuado en helicóptero hasta que se reinició la carrera. 37 minutos de incertidumbre, silencio y miedo. Pero no fue suficiente, porque cuando retiraron los restos del Williams, la carrera continuó como si nada, como si no tuvieran a un piloto en estado crítico. No hubo suspensión, no hubo cancelación, nadie en la FIA levantó la mano para decir basta. Lo ocurrido en Tamburello era motivo más que suficiente para detener la carrera, pero no lo hicieron, porque aunque nadie lo dijera en voz alta, estaba claro, el show debía continuar. Apenas unas vueltas después, durante una parada en boxes, la rueda trasera derecha del Minardi de Michele Alboreto se soltó mientras salía del pit lane. Algo terrível acontece dentro do box. Salió disparada, cruzó la calle de boxes y golpeó a 2 mecánicos de Ferrari y 2 de Lotus. Todos tuvieron que ser hospitalizados. Era la tercera jornada consecutiva con heridos graves. Y, aún así, no fue suficiente. Niki Lauda, Gerhard Berger e incluso Bernie Ecclestone, uno de los hombres más poderosos del paddock, pidieron suspender la carrera de inmediato.
pero la solicitud fue rechazada y la carrera continuó. El negocio ya estaba en marcha y, como dije, el show debía continuar. Luego de todo lo ocurrido, la carrera terminó y Michael Schumacher fue el ganador. Schumacher passa, ergue o braço e no box da Benetton. Pero no celebró, no hubo champán, ni música, ni sonrisas. En la ceremonia del podio, por respeto a Roland Ratzenberger, se omitió el tradicional baño de champán, y en ese momento todavía no se conocía el estado real de Senna. Ese podio fue el más silencioso en la historia de la Fórmula 1, y reflejaba exactamente cómo se sentía el paddock: desorientado y paralizado. Nadie sabía cómo reaccionar ante lo que acababa de suceder. El Gran Premio de San Marino de 1994 dejó de ser una competencia y se convirtió en una procesión de eventos trágicos que nadie se atrevió a detener. Y aunque la carrera terminó, el drama recién iniciaba. Durante horas nadie dijo nada y se vivieron momentos de tensión absoluta. No había parte oficial, ni una sola confirmación, solo rumores, confusión y un silencio abrumador. En la conferencia de prensa posterior a la carrera, Michael Schumacher, que había ganado ese día, dijo lo siguiente: I can't feel satisfied, can't feel happy. Recién a las 18:40, más de 4 horas después del accidente, se anunció públicamente la muerte de Ayrton Senna. Sin embargo, la hora oficial del acta era otra, las 14:17, el momento exacto del impacto. Eso significaba que la confirmación se retrasó casi 5 horas. Cuando los médicos lo sacaron del auto, su corazón aún emitía un latido casi imperceptible. Y como mencioné anteriormente, según la ley italiana, si un piloto fallecía en pista, la carrera debía cancelarse de inmediato y se abría una investigación penal. En cambio, si llegaba técnicamente con vida al hospital, ahí se declaraba oficialmente su muerte y el Gran Premio podía seguir. Ese minúsculo latido se convirtió en la excusa perfecta, porque con Senna vivo en los papeles, la carrera continuó y el dinero no dejó de entrar. Por eso la FIA y los organizadores retrasaron el anuncio durante casi 5 horas. 5 horas de silencio, de cálculo, de frialdad. No fue un ocultamiento idéntico al de Ratzenberger, pero el resultado fue el mismo: el espectáculo y el dinero por encima de las vidas de los pilotos. El legendario comentarista de la BBC, Murray Walker, lo resumió de forma cruda: este es el día más negro para las carreras de grandes premios que pueda recordar. Cuando finalmente se hizo oficial, el impacto fue global. En Brasil, el gobierno decretó 3 días de duelo nacional. El 5 de mayo de 1994 se celebró un funeral de estado. Unas 500.000 personas se alinearon en las calles para ver pasar su ataúd. La ceremonia fue masiva, cargada de emoción, y su ataúd fue llevado por varios pilotos, entre ellos Alain Prost, su viejo rival. Una escena tan simbólica como desgarradora. Mientras tanto, Roland Ratzenberger, el otro piloto que también había perdido la vida ese fin de semana, fue despedido en la intimidad. Su funeral se realizó el 7 de mayo en Salzburgo, Austria. Asistieron los pilotos Gerhard Berger y Johnny Herbert, además de Max Mosley, el presidente de la FIA. Años después, Mosley explicó su decisión. Dijo: fui al funeral de Ratzenberger porque todos fueron al de Senna. Pensé que era importante que alguien fuera al suyo. Tenía razón, uno quedó como una leyenda mientras que el otro fue olvidado. Ese fin de semana se llevó 2 vidas y cambió la historia para siempre, pero también expuso lo peor de un sistema que prefirió callar, seguir y facturar, incluso con sangre en la pista. Y aunque la situación era crítica, lo que vino después fue aún peor. Después de tantos accidentes y de tanto dolor, la justicia falló. Se abrió una investigación y con ella el juicio más largo y frustrante que haya enfrentado la Fórmula 1. Se acusó a 6 personas de homicidio involuntario: Frank Williams, Patrick Head y Adrian Newey del equipo Williams, Federico Bendinelli en representación de los dueños del circuito de Imola, Giorgio Poggi, director del circuito, y Roland Bruytzenred, director de la carrera y responsable
responsable de aprobar el trazado. El caso se reabrió varias veces a lo largo de 11 años, entre juicios, peritajes, apelaciones y excusas. Y al final, todos fueron absueltos. A pesar de las evidencias, no hubo ninguna condena. La fiscalía apuntó a una causa clara, la rotura de la columna de dirección. Se demostró que había sido modificada de manera improvisada y soldada de forma precaria para adaptarse a la postura de Senna. Una soldadura mal hecha que no resistió las fuerzas de carrera y se rompió justo antes del impacto. A pesar de saberlo, el equipo lo dejó correr y nadie se encargó de verificar si esa modificación podía soportar una carrera a más de 300 km por hora. La propia Corte de Apelaciones italiana, en 2007, lo confirmó con el siguiente comunicado. Se ha determinado que el accidente fue causado por una falla en la columna de dirección. Esta falla fue causada por modificaciones mal diseñadas y mal ejecutadas. La responsabilidad de esto recae en Patrick Head, culpable por omitir el control. Aún así, Patrick Head nunca fue arrestado. El veredicto llegó cuando el plazo legal por homicidio involuntario ya había prescrito en Italia, y así terminó todo. A pesar de todas las pruebas, los acusados fueron absueltos o protegidos por los plazos. No hubo culpables, ni un solo castigo, ni una sola consecuencia legal, solo una muerte más archivada en la historia. El accidente más simbólico y doloroso del automovilismo quedó sin justicia. Otra prueba de que en aquella Fórmula 1 ni siquiera la vida de una leyenda estaba a salvo. Y tuvo que ocurrir la mayor tragedia en la historia del deporte para por fin ver cambios. Pero antes, si estás disfrutando este video, suscríbete. Tuvo que morir el piloto más grande de su generación para que algo cambiara. Y cuando finalmente ocurrió, la Fórmula 1 no pudo seguir siendo la misma. Los circuitos fueron los primeros en transformarse. El trazado de Imola de 1994, que había estado vigente desde 1981, nunca volvió a utilizarse. Tamburello, la curva donde murió Senna, fue modificada. Se añadieron más barreras, más escapatorias y más protecciones. Por otra parte, los autos también cambiaron. Se rediseñaron los chasis, las suspensiones y las cabinas. Se hicieron más resistentes y seguros. Se actualizaron los cascos. Se implementó el sistema HANS. Se reforzó la celda de supervivencia y se incrementaron los protocolos médicos y las medidas de emergencia. Además, a partir de esta situación, volvió la GPDA. La asociación de pilotos que había estado inactiva durante años fue reactivada por iniciativa de los propios corredores, que ya no estaban dispuestos a seguir siendo ignorados. Y por primera vez en mucho tiempo, la FIA escuchó. No lo hizo por convicción, sino por presión, porque el mundo entero estaba mirando. Porque después de perder a Rowland y a Ayrton, nadie se atrevía a arriesgar otra vida más. Max Mosley, presidente de la FIA en ese momento, lo confirmó cuando dijo lo siguiente: si no hubiera sido Ayrton, sin duda hubiéramos seguido de la misma manera y hubiera habido otra muerte en 4 o 5 años. Y aunque cueste creerlo, ese accidente salvó muchísimas vidas, porque durante 20 años la Fórmula 1 no volvió a perder un solo piloto en carrera. Un legado escrito con sangre. Escrito el fin de semana que será recordado por siempre como la mayor tragedia en la historia de la Fórmula 1. Una sucesión de errores, de advertencias ignoradas, de decisiones que priorizaron el espectáculo por encima de la vida y también de mala suerte. Porque si la columna de dirección hubiera estado 15 centímetros más arriba o más abajo, Ayrton habría salido caminando del auto. Ese día, el mundo entero vio morir a uno de los más grandes de todos los tiempos, en una carrera que nunca debió haberse corrido. Porque si se hubieran escuchado las quejas de los pilotos sobre la seguridad, Ratzenberger y Senna seguirían vivos. O si la FIA hubiera respetado sus propias reglas, Senna nunca habría salido a pista ese domingo. El Gran Premio de San Marino de 1994 no solo fue un fin de semana negro, sino también fue el fin de semana que cambió la historia de la Fórmula 1 para siempre. Y aunque este fue el triste final de la vida de Ayrton Senna, sus hazañas nunca serán olvidadas. Como el día que, a pesar de ser un joven sin experiencia, que recién iniciaba su carrera en la Fórmula 1, humilló a 9 campeones del mundo con el mismo auto. Así que mira este video para conocer el inicio de la leyenda de Senna y una de las mayores hazañas jamás vistas en el automovilismo.